Buenas Buenas tardes. tardes. Muy buenas tardes, ¿Cómo bienvenidos. está? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, ustedes se preguntarán por qué nosotros decidimos dar el inicio de estas conferencias bajo el concepto de formador de formadores. Básicamente porque nuestra intencionalidad como empresa de capacitación es un poco dinamizar la economía del país y también fortalecer y aprovechar las competencias que ustedes tienen como profesionales en diferentes áreas y que por A o B circunstancia ustedes han incursionado en el área de la docencia, pero que lamentablemente no tienen un título de educadores como tal de base y obviamente el momento en que uno enfrenta a los estudiantes en los salones de clase y no se tiene esas capacidades, esas competencias específicas de docentes como tal, se genera una serie de inconvenientes para el manejo de los grupos, manejo metodológico e inclusive manejo didáctico dentro del salón de clases, y entonces la praxis docente se vuelve un poco más difícil de enfrentar o encarar. Y entonces la intencionalidad de este curso es básicamente es un poco que nos conozcan a nosotros como empresa Sedecon y también aprovechar la oportunidad para fortalecer las capacidades de cada uno de ustedes. En función de eso, me gustaría un poco que conozcan un poco de quiénes somos nosotros. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿No? Nosotros somos un creador de capacitación. Nosotros damos capacitación tanto en el área de educación continua como en el desarrollo de competencias profesionales. La intencionalidad, ¿cuál es? Es gestionar un poco el desarrollo de competencias para la cualificación profesional de cada uno de los interesados que trabajen o que se fusionen con nosotros para recibir y fortalecer esas competencias profesionales que ustedes tengan, ¿no? Básicamente, si nosotros trabajamos de esa manera mancomunadamente, es un proceso de ganar-ganar. De tal manera que ustedes fortalecen sus competencias como profesionales con la actualización, sea a través de educación continua o de desarrollar competencias profesionales muy específicas para que ustedes estén habilitados para el desempeño más efectivo en sus puestos de trabajo. Y evidentemente eso va a permitir que ustedes tengan mayores posibilidades de acceso a fuentes de trabajo. Y en el caso nuestro, irnos fortaleciendo como empresa, irnos creciendo y cumplir con ese objetivo, ¿no? El objetivo de ganar-ganar es un paradigma, una filosofía que manejamos en Sedecon bajo valores muy claros y específicos. Transparencia, credibilidad en la información que nosotros les vamos a entregar, responsabilidad, una oferta académica clara, creíble, que tengamos atrás profesionales de alta categoría para que ustedes puedan desarrollarse efectivamente. ¿Cómo está estructurada nuestra empresa? Básicamente nosotros tenemos un área adjetiva, que es un área de comunicación social, que es el área en donde nosotros manejamos la parte de marketing y redes sociales, una dirección administrativa financiera, básicamente que se encarga de la parte de planificación de la empresa como tal y del área contable y administrativa, y nuestro fuerte, es decir, en nuestras áreas sustantivas, nuestra cadena de valor se enfoca básicamente en la dirección académica con 3 productos esenciales: en educación continua, en formación de competencias laborales y básicamente un área de aseguramiento de calidad para que nuestros cursos estén claramente, respondan a las necesidades de cada uno de ustedes. Entonces, nuestros objetivos organizacionales más bien están enfocados a desarrollar competencias y básicamente tanto en tema de actualización profesional como de formación. Nuestra responsabilidad es con el cliente como tal, es decir, con los usuarios. Bueno.
Ahora, como les mencioné, nuestras líneas de servicio son estas tres. Educación continua. ¿Qué ofrecemos en educación continua? En educación continua nosotros tenemos cursos básicamente de actualización profesional en todas las áreas de formación. Hemos iniciado básicamente con dos áreas esenciales, el área de los negocios y el área de educación. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Porque básicamente la educación y la economía están ancladas o vinculadas intrínsecamente. Porque ustedes, como muchos de ustedes, estarán incursionando inclusive de docentes en tercer nivel y no son docentes de formación, ustedes van dándose cuenta que el resultado de la formación, tanto en el área técnica, tecnológica o de tercer nivel, está anclado a las necesidades y a la demanda laboral del mercado económico. Y entonces nuestros cursos de educación continua están enfocados a ese nivel. Constante actualización de los profesionales, ¿sí? Fortalecer habilidades y destrezas que ya poseen, mientras que los cursos de competencias laborales son un poco más extensos, porque básicamente estos cursos es para desarrollar competencias profesionales como tal. Es decir, un ejemplo, usted labora en un centro de desarrollo infantil y no es parvularia, no tiene el título de parvularia y tampoco conoce de estimulación temprana. Entonces, un curso de formación de competencias laborales es el ideal para que usted desarrolle esa competencia como tal, porque es mucho más completo, apegado a la formación de una competencia laboral. Otro ejemplo, en el ámbito de los negocios. Muchas veces hay personas que trabajan en el área de tributación, en el área de contable, de asistentes contables, pero no tienen la formación como tal. Entonces, el área de formación de competencias laborales, estos cursos son básicamente para esa área. Aquí en la pantalla ustedes pueden ver las dos áreas esenciales con las que nosotros trabajamos. Entonces, ustedes ven en el área de negocios, tenemos desde la gama de cursos en el área de administración, como también en ventas, en marketing, en gestión de calidad y también en temas de brigadas de emergencia y riesgos laborales. Mientras que en el área de educación nos enfocamos básicamente a fortalecer competencias docentes de personas que no son docentes, pero que están incursionando en ese ámbito. Entonces, nosotros queremos darles la bienvenida a todos ustedes para que se vayan uniendo en esta gama de oferta que nosotros tenemos e inclusive nosotros podemos generar cursos nuevos en función de las necesidades que ustedes tengan o de los paquetes que ustedes requieran como tal. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Lida Sandoval, soy promotora de la empresa CDCOM. Somos un equipo de profesionales especializados en el área de negocios y de educación. Tengo una trayectoria de más de 21 años en el área de la docencia. Tengo, como ustedes pueden ver en la pantalla, tengo doble formación profesional. No solo soy docente, sino también tengo una maestría en el área de negocios y he trabajado básicamente en áreas de administración y gestión educativa. Mi última experiencia fue como directora de talento humano de la CETEC, que ustedes conocen, es la Secretaría Técnica del Sistema de Cualificaciones Profesionales a nivel nacional, en donde también di la asistencia como analista de certificación de operadores. Básicamente yo era la persona que pasaban por mis manos todos los diseños curriculares de la CETEC para ser validados y aprobados. Evidentemente porque al momento, estoy terminando mi PhD en educación con especialidad en diseño curricular y entonces esta es la finalidad de este curso como tal, un poco motivar a cada uno de ustedes que no son docentes y que están incursionando en el área de la educación a que se formen como formadores, ¿sí? Eso les va a generar a ustedes un recurso, un valor agregado, porque ustedes van a poder inclusive gestionar su propio tiempo, trabajar en el área de capacitación de manera independiente. Pueden optar por dos líneas de negocio que podrían ser la una como capacitadores independientes, sí, que más tarde al final de la charla vamos a poder conversar respecto al tema, y la otra básicamente en el área de, básicamente
en el área podrían ustedes decidir o construir un operador de capacitación con las debidas recomendaciones, pues creería yo que las personas tienen que fortalecer y aprovechar lo que saben, ¿no? Entonces, la intencionalidad no es generar muchos operadores de capacitación en diferentes niveles, sino más bien, si usted es ingeniero civil, usted tranquilamente podría fortalecer en su área de ingeniería civil y capacitar en el área de ingeniería civil. Si usted es un ingeniero en sistemas, su línea va a ser sistemas, de tal manera que usted tenga independencia laboral y pueda tener recursos propios. La iniciativa básicamente fue esa porque estamos viviendo una situación por el tema de la pandemia bastante compleja en tema económico, lo cual ha limitado un poco los ingresos dentro de las familias y muchas de las familias se han visto afectadas por las decisiones y me atrevería a decir que dentro de las familias inclusive hay personas que en esta etapa se quedaron en desempleo. Y entonces eso hace que limite mucho e inclusive genere un nivel de estrés familiar por la falta de ingresos económicos. Entonces, al final de la charla, nosotros vamos a tener un poco una sorpresa de parte de SEDECON para las personas que decidan tomar el curso, para las personas que decidan trabajar con nosotros. Va a haber descuentos, va a haber asesorías específicas con la finalidad de irles apoyando en la decisión de ustedes de trabajar en el área de la educación, aun cuando usted no sea educador de base, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a ir a la charla. Básicamente, me gustaría que ustedes en el chat me mencionen, poniéndome un número 1, si en realidad están interesados en la iniciativa que nosotros tenemos. Ah, espectacular, bien. Creería yo que en realidad a todos nos interesa tener un poco de mejorar nuestros niveles económicos de manera independiente, pues está muy complejo anclarse de manera formal a trabajar en alguna institución y peor aún en esta época, ¿no? Entonces, la solución a eso es que usted se convierta en un formador de formadores. ¿Qué quiere decir eso? Que usted esté habilitado y con las competencias específicas para poder capacitar, es decir, para poder enfrentar un grupo muchas veces de pares, porque eso es lo que nos toca a las personas que trabajamos en el área de capacitación, que las personas que están sentadas en las bancas recibiendo una capacitación con nosotros son nuestros pares en formación profesional y lo que ellos únicamente requieren es una actualización. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera podemos llegar a ellos y de qué manera vamos a llegar a satisfacer esas necesidades? En este curso de formador de formadores, usted lo va a aprender. La finalidad de este curso es activar ese nivel de competencias enfocadas a la docencia como tal, ¿sí? Ahora, ¿por qué formador de formadores? ¿Por qué nosotros no hicimos un curso diferente? Porque pensándolo de manera personal y por la experiencia que yo tuve de trabajar en ACETEC, creería y estoy convencida de que el órgano rector de validar los centros de capacitación de educación no formal es la CETEC. Y eso significa que a usted le va a dar un plus. No es lo mismo dar un curso de brigada de emergencias de manera personal, a no ser que usted pueda tener el curso de brigada de emergencias con el aval de la CETEC. Y entonces muchas veces eso nos limita. E inclusive cuando usted quiere trabajar en el área del sector público. Lo primero que le piden a usted es que todos los cursos que usted tenga dentro de su formación personal para entrar a trabajar en el sector público sean avalizados por la CETEC, porque es el órgano rector de educación no formal. ¿Sí? Y otra cosa interesante es que cuando usted capacita y trabaja independientemente, ¿qué le piden? Si su certificado está avalado por un órgano rector. En ese caso, por ejemplo, la CETEC es la entidad que le avala.
Y por tanto, para usted optar como capacitador independiente, usted tiene que tener el certificado de formador de formadores. Ahora, es importante que usted conozca que la CETEC, al ser un órgano regulador de la educación no formal, a usted le da una gama de posibilidades, ¿sí? De trabajar como capacitador independiente, es decir, yo, Lida Sandoval, soy experta en el área de negocios, específicamente en el tema de gestión de talento humano, y puedo trabajar capacitando y fortaleciendo competencias a personas que trabajan en esa área. No quiero anclarme a ninguna otra empresa, sino trabajar independientemente como Lida Sandoval. Lo ideal es que usted se convierta en un capacitador independiente, ¿sí? Ahora, si usted quiere trabajar como evaluador o como instructor, también requiere del certificado de formador de formadores. Porque una empresa que esté avalada por la CETEC y que esté buscando capacitadores, una de las exigencias es que usted tenga su certificado de formador de formadores, y entonces ahí se le vuelve una barrera, un limitante, porque es un requisito sine qua non, o sea, tiene que presentarlo, ¿sí? Ahora, ¿por qué hablamos de formador de formadores en ese nivel? ¿Quién es un formador? El formador es una persona que tiene competencias muy específicas para manejar grupos, para capacitar, para tener un adecuado manejo dentro del aula. Y por tanto, esas competencias tienen que estar ligadas básicamente a lo que usted ve en la pantalla, ¿sí? Tiene que tener conocimientos, destrezas, actitudes, ¿sí? Es la tríada de la competencia. Todas las personas somos competentes para algo, pero el nivel de competitividad va variando en función del nivel de conocimiento, de la capacidad que usted tenga profesional, va muy ligado a la experiencia, ¿sí? Por eso hablamos de habilidades y de destrezas, que no son lo mismo, sino más bien son complementarias. Es un caminar. La habilidad, ¿sí? Se la va ganando día a día, y mientras usted tiene mayor experiencia, llega la destreza, y la destreza más destreza más destreza sobre una actividad que usted realiza le permite ser un experto en el área. Y entonces muchas veces nosotros encontramos personas que son expertas en el saber hacer, que es básicamente este brazo de la destreza, pero tienen bajo conocimiento respecto al tema. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que fortalecer. Ahora, usted puede ser experto en el área del manejo o de la praxis docente dentro del salón. Experto coach pedagógico para trabajar dentro del salón. Pero cuando usted decide elegir una estrategia metodológica o decide una técnica o una herramienta o un instrumento de evaluación, no logra diferenciar entre lo que es una técnica, un instrumento y una estrategia. Eso es parte de un paquete que los docentes lo llamamos didáctica, ¿sí? Ligado a los recursos. Y entonces usted no solo tiene que tener fortalecido el saber hacer, sino también el conocimiento respecto a ese tema. Y una cosa súper importante en las competencias, como yo les suelo decir a mis estudiantes, que yo puedo ser un experto profesional, conozco mucho del tema, soy muy hábil, tengo mucha experiencia en el tema, pero la parte actitudinal, como que no hago clic con los estudiantes. Entonces, las actitudes también son una parte esencial de una competencia profesional. Con la diferencia que el formador de formadores, esta triada tiene que estar enfocada directamente al área de educación. A mí me gustaría que alguien de ustedes, yo voy a mencionar una competencia, básicamente, y ustedes me van a decir si es una competencia del área de la docencia o del área profesional. Por ejemplo, diría yo, pues me va a colocar un número 1 si es que corresponde a una competencia de un formador de formadores. Va a estar en la capacidad de elaborar planos arquitectónicos para la construcción de un edificio.
¿Es una competencia docente o una competencia específica de otra profesión? ¿Sí? Me coloca un número 1 si es que es una competencia docente y un número 2 si es que es una competencia profesional de otra área. Perfecto, ¿sí? Pero si yo digo, por ejemplo, construir o planificar, ¿sí? Hacer una planificación de clase, ¿es una competencia docente o una competencia profesional de otra área? Perfecto, es una competencia docente como tal. Me gustaría un poco conocer, que ustedes me pongan en el chat, ¿cuál es su profesión? Si es arquitecto, si es ingeniero civil, si es enfermera, si es médico. Ajá, perfecto. ¿Sí? Bien, pues son profesionales en varias áreas. Tenemos ingenieros civiles, tenemos ingenieros en alimentos, tenemos ingenieros comerciales, tenemos personas expertas en marketing, ingenieros en talento humano, ingeniero químico, ingeniero en telecomunicaciones. Ahora me va a poner un número 1 si es que usted ha incursionado en el ámbito de la docencia. Como docente, ¿no? O sea, como formador, como capacitador, o de pronto como docente. ¿Sí? Diríamos, ¿cuántas personas han incursionado en el área de la docencia? Tenemos una persona que no, ¿ya? ¿Listo? Fíjense ustedes, la mayor parte de personas que están acá trabajando conmigo son profesionales de áreas que no son de docentes y que en la mayoría han trabajado como docentes. Tengo poquitas personas, sí, que no han trabajado nunca, pero eso no las limita la posibilidad de que ustedes puedan trabajar. Es decir, vamos a romper esa barrera del miedo. Podemos enfrentar un nuevo estilo de trabajo. Mientras usted tenga una muy buena actitud, porque parte de las competencias del docente es la parte actitudinal. Hacer clic con el estudiante, es decir, tener empatía. El momento en que usted tiene empatía con el estudiante, usted puede romper esa barrera, que es una barrera más de conocimiento y también es una barrera un poco técnica, porque obviamente los docentes tienen que tener habilidades y destrezas enfocadas a la parte técnica y herramientas metodológicas propias de un docente. Es como, por ejemplo, un diseñador gráfico o un arquitecto. La arquitectura ha evolucionado muchísimo y antes lo hacían, recordarán ustedes, los planos enormes dibujados en una mesa. Ahora la tecnología entró dentro de ese ámbito profesional, implica que ahora manejan el AutoCAD. Muchos arquitectos han de haber sentido resistencia de abordar ese tipo de herramientas. Entonces nosotros como docentes tenemos herramientas muy específicas para nosotros trabajar en la docencia como tal, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de competencias nosotros tenemos? Básicamente, como ustedes pueden ver, tenemos competencias básicas que me sirven de sustento al resto de competencias, como por ejemplo el pensamiento analítico es una competencia básica. Se entendería que usted como profesional, al llegar al nivel que ustedes tienen de formación de tercer nivel, ustedes tienen una capacidad de análisis interesante. Esa es una competencia básica. Por ejemplo, el pensamiento conceptual es una competencia básica de altísimo nivel, porque usted está en capacidad de formar nuevos conceptos en función a conocimientos y experiencias previas. Esas son nuestras competencias básicas. Las competencias genéricas son las que están asociadas a su profesión y que están ligadas y son similares a otras profesiones. Por ejemplo, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es una competencia genérica que tiene que trabajar, por ejemplo, un educador
tiene que tener un alto nivel de manejo de grupos. De igual manera, por ejemplo, un ingeniero civil, un arquitecto, un comunicador social. ¿Sí? Mientras que las competencias específicas son las propias de su profesión como tal. Durante la charla de formador de formadores, nosotros vamos a abordar este tipo de competencias. Competencias específicas que un formador debe poseer. ¿Sí? Es decir, aquellas que a usted le permita manejar adecuadamente la praxis docente, o sea, cómo desenvolverse dentro del salón de clases. Obviamente, hablamos dentro del salón de clases, dentro de un concepto un poco más amplio, porque ahora nosotros, la forma como estamos trabajando en este momento, esta es nuestra aula de trabajo. Entonces, fíjense ustedes, me gustaría que en el chat me vayan colocando qué les gustaría a ustedes o qué se les viene a la mente de qué contenidos temáticos deberíamos abordar durante el desarrollo del curso de formador de formadores. Podría ponerlo en unas 2 palabras. Veamos qué se les viene a la mente. Inclusive las personas que no han trabajado en el área de la docencia, porque ustedes han estado en contacto ustedes han sido estudiantes, ¿sí? Entonces me gustaría ver en el chat, ¿sí? Perfecto, competencias sobre evaluación educativa. Evaluación de aprendizajes es un área muy interesante y es un área bastante compleja, porque la evaluación de aprendizajes va muy ligada al objetivo y a los resultados de aprendizaje y a los logros. A ver, veamos. Otras personas me dicen que les gustaría metodologías áulicas. En la actualidad, las metodologías áulicas son aquellas que se manejan todas dentro de la praxis docente, pero básicamente en la actualidad se habla de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, es decir, aquellas en que interviene tanto el estudiante como el docente en una dinámica que es a la par. El rol del docente deja ya el rol que teníamos antes, en donde nosotros hacíamos unas clases magistrales maravillosas y una vez que terminaban la clase, era como un gran cerebro hablando, si ustedes se imaginan. Y entonces salía el profesor del salón y el estudiante se quedaba con una serie de inquietudes. En la actualidad hablamos de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, aquellas que nos permiten trabajar con una dinámica e interacción con los estudiantes, lo cual posibilita y mejora la atención y mejora el aprendizaje con los estudiantes. También vamos a trabajar sobre cómo trabajar en dinámicas interactivas para mejorar los niveles de atención y participación. Entonces, ustedes han visto que la educación no es básicamente conocimientos, habilidades y destrezas. La educación está ligada a las emociones. Entonces ahí aparece, ustedes han de haber escuchado sobre la neurociencia, ¿sí? Y han de haber escuchado sobre cómo manejar las emociones dentro del salón de clases para que el estudiante esté completamente activo. Todo eso podemos aprender en el formador de formadores. Perfecto, por ahí me pone alguien que quiere saber sobre metodologías activas para el desarrollo de competencias, ¿sí? Son muy específicas, ¿sí? Habilidades para manejo de grupos. Pedagogía universitaria está muy ligado a las metodologías activas para el desarrollo de competencias. Ahí podemos hablar sobre el ABP, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje que se desarrolla a través de la ejecución de proyectos, trabajo colaborativo, y lo podemos trabajar virtualmente, lo cual nos fortalece la posibilidad de trabajar virtualmente con nuestros estudiantes ahora que se nos está dando la oportunidad y se está potencializando el trabajo dentro de lo que es la virtualidad. La dinámica de la educación actual se sustenta en la interacción y en el trabajo grupal, en el manejo de grupos. Y entonces las estrategias metodológicas han evolucionado. Eso también vamos a ver durante nuestra conferencia de formador de formadores. ¿Sí? Ahora,
Vamos a ver básicamente ahorita qué es a breves rasgos lo que nosotros vamos a manejar. Una parte esencial del formador de formadores es que usted aprenda a gestionar la gestión docente como tal. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que aprender a planificar. La planificación a veces se convierte en un reto y en una difícil de asimilar para muchas personas que no trabajan en el área de la docencia. Pero la docencia, al igual que todas las profesiones, si nosotros no partimos de un diagnóstico situacional de cómo recibimos a nuestros estudiantes, nosotros no podemos abordar los contenidos temáticos como tal. Fíjense ustedes que en educación, la educación ha evolucionado y está muy ligada, y es por eso la razón de ser de SEDECON. Porque la educación es la respuesta a un sistema socioeconómico, no solo nacional, sino también mundial. Ustedes se han de haber dado cuenta cómo las universidades han evolucionado en las carreras y profesiones, porque responden a las necesidades de una nueva economía. Y eso significa que se tiene que partir de un diagnóstico, lo que hace muchos años, por hablarlos en los años 70, sí, en la década de los 70, teníamos contenidos temáticos para enseñar. Ahora nosotros no manejamos contenidos temáticos. Trabajamos en función de competencias a desarrollar. Por eso me pareció interesante una de las participantes que me dice: me gustaría aprender metodologías de competencias. Básicamente eso está ligado a cómo yo desarrollo capacidades específicas en mis estudiantes ante la diversidad. Y fíjense ustedes que en la actualidad la inclusión educativa también es un reto no solo para el profesor de educación básica, de educación inicial o de bachillerato. Es un reto enorme para el profesor que trabaja en educación superior, que no es docente, y también para una persona profesional de cualquier área que incursiona en el ámbito de la capacitación. Usted tiene que tener la capacidad de elaborar una prueba de diagnóstico que pueda identificar qué tipo de necesidad educativa especial tiene su participante o tiene su estudiante. Y entonces, en la generalidad de metodologías y estrategias que yo le puedo enseñar durante el curso de formador de formadores, usted tiene que elegir la más apropiada en función de la necesidad educativa de un estudiante. Un ejemplo, yo tuve una experiencia de un estudiante en la Universidad del Pacífico, y se graduó de ingeniero comercial. El chico tenía síndrome de Asperger. Ese es un síndrome un tanto, va ligado mucho a lo que es la comunicación, baja los niveles de atención, es sumamente interactivo, o sea, muy hiperactivo dentro del salón de clases, y entonces no se puede trabajar con la generalidad del grupo. Y ahí usted se pregunta, ¿qué debo hacer con ese estudiante? ¿Ponerlo a trabajar independientemente? Jamás. Eso se llama exclusión. Usted tiene como formador, al igual que un profesor de formación docente, usted tiene que tener la capacidad de elegir o diseñar una estrategia metodológica en función de las necesidades de este chico. Y entonces, ¿cómo logramos que este joven mejore los niveles de atención? Era brillante en el área de matemáticas, pero era muy deficiente en la parte de interacción social, porque era muy hiperactivo, muy irascible. Logramos detener un poco esos limitantes de poder desarrollar el contacto del docente con el estudiante a través de actividades muy específicas para él y dándole la responsabilidad de ayudante de cátedra. Entonces, él se encargaba de preparar el material, él se encargaba de revisar si todos sus compañeros estaban en clase, él se encargaba de que todos los detalles de la clase estén a punto. De tal manera que era el mentor, o sea, el mentor, el docente, ya no es un docente como tal, sino más bien un mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso va plasmado en la planificación, les comento, porque no se puede improvisar.
Entonces, ustedes durante el formador de formadores va a aprender a planificar. Y le vamos a hacer un plus, vamos a generar un proceso un poco más interesante para que ustedes estén motivados, para que ustedes incursionen en la docencia, en la capacitación, pero certificados. O sea, que estén en la capacidad de hacerlo con un certificado que le avale como formador de formadores y usted pueda crear sus propios cursos. Para eso usted tiene que aprender a planificar. Y nosotros vamos a tener, a más de las, dentro de nuestras 40 horas clase, ¿sí? Vamos a tener una fracción de trabajo autónomo en donde vamos a trabajar una planificación curricular en función de cómo yo me puedo certificar. ¿Cuáles son las exigencias de la certificación del órgano rector en torno a planificación? Y entonces usted puede ir conmigo creando el curso que usted quiere certificarse. Veamos, aquí tenemos una inquietud. Si sé de un tema en específico y no tengo título universitario, ¿puedo sacar el certificado de la CETEC para enseñar a dar clases? Básicamente sí. Usted tiene que tener, aunque no sea del área, usted tiene que tener 8 meses de experiencia, si es que no es en el área de incursión docente, y caso contrario, usted puede tener varios años de formación en el área profesional suya. Por ejemplo, usted es enfermera o usted es las personas que trabajan en la Cruz Roja, un paramédico, pero nunca ha sido docente. Usted tiene que tener un recorrido de experiencia laboral como paramédico, ¿sí? Tiene que tener el certificado de formador de formadores y apenas le piden solo 100 horas de haber incursionado en el área de capacitación. Es decir, que usted no requiere un título universitario. Usted puede tener un título de tecnólogo, un título de técnico, una certificación profesional, una certificación laboral, y también le avala la experiencia laboral. ¿Qué otras competencias nosotros vamos a aprender durante el desarrollo del curso? Competencias didácticas. ¿Qué es la didáctica? Ustedes pueden ver en la pizarra. La didáctica es una ciencia, es el arte de enseñar. La didáctica le permite al docente crear por sí solo estrategias metodológicas de acuerdo a las necesidades de su grupo. Fíjense ustedes, nosotros tenemos ahora un boom de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el ABP, que es el aprendizaje basado en problemas. Tenemos otro, el análisis de casos. ¿Dónde nacen las metodologías y esas estrategias? Son formadas por los propios docentes. Lo interesante es que usted aprenda a manejar esas estrategias que ya están creadas, están dadas en el sistema, pero también puede usted crear aquellas que usted requiere a la medida, de acuerdo al tipo de estudiante que usted enfrente dentro del salón de clases. Fíjense ustedes, dentro de la didáctica también tenemos cómo aprender a manejar grupos, diseñar y crear material didáctico acorde a las necesidades del grupo que usted está enfrentando, establecer modelos de gestión propios para el desarrollo de sus clases. Fíjese que no es lo mismo dar una clase teórica que una clase práctica. Hay clases muy prácticas como por ejemplo primeros auxilios. Yo diría que en primeros auxilios, ahí nosotros tenemos que tener un componente del saber hacer de un 70% y un 30% de conocimientos, sin dejar de lado que el conocimiento no es que no sea importante, sino que la habilidad y la destreza del manejo del paciente determina la calidad del servicio. Como por ejemplo, hacer un proceso de resucitación de manera efectiva. Cómo coger una vía para tomar sangre. Esos cursos son netamente prácticos, ¿sí? Veamos, competencias técnicas. Las competencias técnicas están asociadas
básicamente la parte de metodologías activas. Es decir, qué herramientas yo utilizo para que mi clase sea más efectiva. Ahora, ¿cómo yo puedo trabajar? ¿Cuáles van a ser mis funciones como emprendedor? Yo, como formador de formadores, usted tiene que estar en la capacidad de hacer un diagnóstico, ¿sí? Hay muchas herramientas para hacer diagnóstico. Nosotros le vamos a dar esas herramientas para hacer una anamnesis inicial antes de iniciar una clase, para que conozca el grupo. Va a estar en la capacidad de hacer una planificación, ¿sí? De lo que es educación continua. Va a estar en capacidad de elegir y diseñar estrategias metodológicas en función de los objetivos. Va a estar en la capacidad de preparar material didáctico de acuerdo a las necesidades de sus grupos de trabajo, ¿sí? Todas son esas las funciones. Aquí en esta diapositiva vamos a ver una triada, en donde usted ya puede conceptualizar qué es lo que voy a conocer, qué es lo que debo saber hacer en habilidades y cómo yo debo actuar ante las situaciones. De esa manera yo puedo tener en esta triada las competencias docentes o cualidades de un formador. Entonces ustedes van viendo que usted tiene que tener conocimientos de pedagogía, conocimientos de andragogía. La pedagogía y la andragogía son totalmente diferentes. Pedagogía es saber enseñar. En definitiva, aquel que es docente de formación está bajo el concepto de pedagogo. Pero la andragogía es la ciencia de enseñar a los adultos, que es lo que hace el formador de formadores. No es lo mismo manejar grupos, como yo les decía, chicos de educación inicial, chicos de educación básica, chicos de bachillerato, a enfrentar muchas veces a pares profesionales como yo, que durante mi actividad de la praxis docente ya no lo puedo manejar como usualmente estoy acostumbrada, sino que más bien va ligado mucho a mi conocimiento profesional y mi habilidad de ser docente, para poder enseñar a esa persona que muchas veces conoce en la parte técnica mucho más allá de lo que yo le puedo enseñar. Y entonces usted tiene que tener un vasto conocimiento andragógico. Dentro de eso está la didáctica, que es el arte de enseñar, y dentro de la didáctica está metodologías de enseñanza-aprendizaje, estrategias de enseñanza-aprendizaje, herramientas que dinamicen las actividades dentro del salón, recursos, y en la actualidad usted va a tener la necesidad de ampliar su conocimiento a los recursos digitales y herramientas digitales, porque muchos de ustedes van a ver la oportunidad de que en esta época, que muchas veces nos puede durar un año o tal vez más por el tema de la pandemia, y el sistema de educación cambió radicalmente. Para nosotros como profesores universitarios presenciales, se nos volvió un caos porque nos toca desarrollar competencias digitales aplicadas a la docencia. Pero para los profesionales que incursionan en el área de su formación como capacitadores, se convirtió en una oportunidad, porque usted va a poder trabajar desde su casa con aquellos profesionales que quieren conocer lo que usted mejor sabe hacer. Y entonces de esa manera usted requiere tener una certificación. Y más aún, porque yo a título de Lida Sandoval no puedo dar un certificado, pero sí puedo dar un certificado a título de la CETEC, porque la CETEC es el órgano rector de la educación no formal. Entonces, fíjese usted que es muy necesario tener un certificado de la CETEC, porque usted tiene un plus ante cualquier otro profesional que capacite en su misma área. Porque usted nos da el título, el certificado a nombre, como le digo, de Lida Sandoval, que de pronto dentro de mi círculo de profesionales me conocen que soy buena, pero si voy más allá de esa frontera, nadie me conoce. Mientras que si yo hablo de CETEC, estoy hablando de un aval nacional. Eso le va a permitir a usted trabajar. ¿Sí? Ahora,
Fíjese, en esta diapositiva hablábamos un poco del complemento de la actitud en las competencias, porque el ser docente es eso. El ser docente no solo conocer y el saber hacer, sino también el saber actuar. Yo me atrevería a decir que un 50% de los que somos docentes necesitamos tener muy fortalecida esta área. Y esa es una gran ventaja en los profesionales que no son docentes, porque tienen feeling, ¿sí? Tienen esa sinergia, tienen esa empatía con personas de su mismo rol profesional, que están iniciando y están ávidos de conocer lo que usted sabe. Entonces se convierte en una oportunidad de negocio realmente. ¿Qué le posibilita a usted tener el título o el certificado de 40 horas de formador de formadores? ¿Sí? Le posibilita básicamente convertirse en un capacitador certificado, es decir, en un capacitador independiente. ¿Cómo funciona la dinámica del capacitador independiente? Un profesional de cualquier área e inclusive una persona que no es profesional, durante el desarrollo del curso les voy a ir dando los requisitos básicamente, ¿sí? Por ejemplo, una persona que ha cosido toda la vida, una persona que hace costura toda la vida, pero no es diseñador de modas. Justamente ahí viene la pregunta, ¿puedo ser formador de formadores? Pues sí, porque le avala su experiencia profesional. Y entonces usted puede sacar una certificación de muchas personas para las cuales usted ha cosido durante 4 o 5 años. Y apenas la CETEC le pide un requisito mínimo, que haya capacitado 100 horitas, que evidentemente muchos de ustedes ya lo han hecho. Y un requisito sine qua non inamovible es el certificado de formador de formadores. ¿Por qué? Porque eso le avala a usted de que usted tenga las competencias docentes para poder manejar la praxis áulica, ¿no? Dentro del salón de clases, entre comillas, un aula, ahora aula sin paredes, un aula virtual, inclusive el concepto áulico fue muchísimo más allá de los años 70, de los años 80, que estábamos ligados a aulas cuadraditas con muchos estudiantes que ni siquiera podíamos movilizarnos. Ahora la dinámica es totalmente diferente. Entonces, el tener el certificado de formador de formadores a usted le da independencia laboral. Y hay algo muchísimo más interesante. Hay personas que cometen el error que cuando se certifican como capacitadores independientes en calificarse en un curso, porque nadie les informa. Usted tiene la posibilidad de iniciar con 3 cursos. Y si usted gestiona bien esos cursos, que es una de las cosas que vamos a enseñar en el taller, es decir, cómo sacar mis evidencias, cómo generar, cómo hacer mi gestión documental para cuando me hagan auditoría. Si usted tiene muy bien manejado su curso durante 6 meses, usted puede certificarse en 4 más. ¿Qué quiere decir? Que en un año usted tiene una dinámica de 7 cursos. Que si usted no tiene trabajo, eso le representa un ingreso interesante sentado en su casa. Entonces, es una oportunidad de negocio importante, ¿sí? Es una oportunidad interesante el conocer que existe la posibilidad de trabajar enseñando lo que yo sé hacer a los demás, ¿sí? Entonces, yo les invito a cada uno de ustedes a que formen parte de esta experiencia de ser formador de formadores. Durante el taller de 40 horas, nosotros vamos a trabajar 2 semanas, ¿sí? De 5 a 7 de la noche vamos a trabajar horas académicas, porque no es pedagógico trabajar horas reloj, ¿sí? Vamos a trabajar 3 horas académicas diarias durante 2 semanas y vamos a tener 10 horas de la parte práctica. Durante esas 10 horas de la parte práctica, ustedes van a formular el diseño curricular de un curso que ustedes quieran presentar para que sea certificado. Y con ese ejemplo, ustedes pueden crear sus otros 2 cursos
e ingresar y certificarse como formador de formadores y empezar a trabajar. Entonces, yo les invito a que vivan una experiencia diferente desde sus casas. ¿Sí? Esa es una gran oportunidad que actualmente tenemos. Entonces, para motivarles un poco más, a mí me gustaría que me digan en el chat si están interesados con un número 1, aquellas personas que estén interesados en tomar el taller como tal. Vamos a seguirles dando una sorpresa. ¿Sí? El curso presencialmente en muchas universidades, porque muchas entidades que dan cursos de formador de formadores. Presencialmente, por ejemplo, entidades como el SEC, entidades como el mismo SECAF, dan cursos virtuales desde 180 a 90 dólares, ¿sí? Es el precio regular de un curso de formador de formadores. Nosotros, por la situación actual, impulsando un poco la economía del país y también motivándoles a ustedes que conviertan su vida en una filosofía diferente y empiecen a trabajar desde casa, vamos a hacer un descuento de un 60%. Entonces, el curso va a quedar en 36 dólares para las personas que estén interesadas. ¿Sí? Y iniciaríamos el día lunes, trabajaríamos 2 semanas de 5 a 7 y vamos a desarrollar las herramientas para que usted pueda calificarse en ACT como tal. Y usted vaya administrando su propio estilo de vida, un nuevo negocio desde su casa. Ahora vamos a hacer algo más interesante. Me gustaría que ustedes me dejen un comentario en el Facebook de CDCON, puede ser negativo inclusive, porque yo estoy muy abierta a recibir críticas porque es una forma como nosotros mejoramos. Y también me pueden dar sugerencias de cómo podríamos trabajar de mejor manera. Aquellas personas que dejen una recomendación en nuestro Facebook, vamos a bajarles el costo vamos a dejar en 30 dólares. Vamos a bajar esos 6 dólares. Así que les motivo a que ustedes tomen el taller, ¿sí? Pueden reservar el cupo depositando el 50% del valor y el momento en que se genere la inscripción total, tendrían que cancelar el 50% restante. Es decir, ustedes depositarían 30%. Vamos a dar 2 certificados. El certificado de la CETEC como tal y el certificado de CDCOM. Para que usted tenga en su hoja de vida los 2 certificados. El certificado de la CETEC y el certificado de CDCOM. ¿Sí? Que es complemento el uno con el otro. Básicamente, me gustaría un poco atender alguna pregunta, alguna inquietudes que ustedes tengan. Una consultita, doctora. Sí, yo tengo Dígame. una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. Con todos. Ustedes han manifestado de que el horario es de 5 a 7, ¿no? Ajá. ¿Qué pasaría si en ese lapso tenemos alguna ocupación? Nosotros vamos a grabar todas las clases. Allá. Y les vamos a pasar las clases y ustedes van a poder retroalimentar inclusive. Porque durante las clases, a más de los contenidos temáticos que regularmente se dan en un curso de formador de formadores, el plus de nuestro curso básicamente es ir trabajando con las herramientas metodológicas para que usted pueda hacer su diseño curricular. Y entonces vamos a ir trabajando a la par, ¿no? Si yo hablo de planificación y de diseño curricular, pues vamos a trabajar bajo el modelo curricular que usted necesita para calificarse como formador de formadores. Y va a ir creando su propio curso. Y va a ir creando las herramientas y la parte metodológica. Es la parte más interesante del curso, porque en todos los cursos que usted encuentra en el mercado son netamente teóricos como para dar el examen.
A ese tipo de organizaciones, lo que les interesa es que usted, al rendir el examen, porque usted tiene que rendir un examen en la plataforma CEPTEC, pase el examen. A mí me interesa dos cosas: que usted acredite el examen y que aprenda a hacer sus propios diseños curriculares. Porque recuerde que el momento en que usted se certifica como como capacitador independiente, perdón, usted tiene que preparar, aprovechar la oportunidad, porque es una oportunidad realmente, presentar al inicio sus 3 cursos. Y dentro de 6 meses va a necesitar hacer 4 cursos más, para que durante un año usted pueda tener una dinámica de trabajo de 7 temas. Y al año siguiente usted puede tener básicamente 4 más, porque cada 6 meses usted puede ampliarse. Hasta un total de 15 cursos. Puede actualizar los que tiene, darles de baja. Aquellos, por ejemplo, tributación, es un curso que está en una dinámica constante. Cuando hay cambios tributarios, el curso de tributación anterior, ¿qué sucedió? Que hay que darlo de baja. Al ser usted el dueño del curso, usted puede promover la actualización. Y eso es fácilmente factible en la certificación como capacitador independiente. ¿Sí? Entonces, todas las clases van a ser grabadas para que usted tenga como una carpetita de todo lo que nosotros le vamos a dar. Y entonces usted va a poder guardar esos archivos, va a poder escuchar las charlas del tiempo que usted desee. Si tiene dudas en el tema del diseño curricular, ustedes van a estar en contacto. Vamos a poner mi número telefónico o mi número y el correo que nosotros tenemos en CEDECON para poder hacer una especie de feedback, una retroalimentación de que todo esté en orden. ¿Sí? Entonces nosotros les vamos a enviar el link una vez que ustedes ya estén trabajando con nosotros dentro del curso, básicamente. A mí me gustaría, a ver si es que me ponen un número 1 en el chat, aquellas personas que les interesó y les gustaría tomar el taller. O me mandan por WhatsApp, por favor, para nosotros contactarnos.